Bien, buen día. Hoy mi compañera y yo vamos a hablar sobre la fisiología de la inmunidad tumoral relacionada con el COVID-19 y bacterias. Para ello, primero empezaremos con las generalidades, es decir, mencionaremos qué es la inmunidad tumoral y cómo es que se da para pasar a la inmunidad tumoral frente al SARS-CoV-2 y también frente a bacterias, donde mencionaremos a las bacterias entéricas y el Mycobacterium tuberculosis. Bien, entonces para empezar, sabemos que nuestro sistema inmunológico se encarga de protegernos contra los antígenos. ¿Cómo nos va a proteger? Mediante tres líneas de defensa. Bien, la primera que se encarga de evitar que el antígeno ingrese, la segunda que se encarga de enfrentar a este antígeno una vez que ingresa, y la tercera que surge como apoyo a la segunda línea de defensa cuando el antígeno ya se encuentra por mucho tiempo en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes componen esta tercera línea de defensa? Tanto los linfocitos, es decir, linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígeno, como lo son, por ejemplo, macrófagos, células de Langerhans, células dendríticas, e incluso también los linfocitos B son células presentadoras de antígeno. Ahora bien, suponiendo en este caso que un linfocito B es la célula presentadora de antígeno, pues cuando entra en contacto con el antígeno, lo va a fagocitar. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro de esta célula? Dentro de esta célula y en sí de todas las células tenemos genes denominados complejo mayor de histocompatibilidad, que va a codificar la formación de una proteína, que lo que hace es tomar un fragmento de proteína, o ya sea de este antígeno, de un fagolisosoma, y fusionarse a la membrana. ¿Para qué? Para presentar el antígeno. ¿A quién? A un linfocito T. Entonces, si hablamos de células presentadoras de antígeno, este se va a presentar a un linfocito T helper, el cual mediante su glucoproteína denominada CD4 se ancla a esta proteína mayor del complejo de histocompatibilidad 2 y de este modo, mediante su receptor reconoce esta proteína. Ahora, una vez que el linfocito T se dé cuenta de que esta proteína no es de nosotros, lo que hace es activarse, va a liberar citoquinas que estimulan a que este linfocito B se dirija a un órgano linfoide secundario, y prolifere. Es decir, se va a dar se va a dar mitosis tras mitosis, y como producto de esto vamos a obtener linfocitos B, como producto de esta expansión clonal obtenemos linfocitos B memoria, que se van a almacenar para una respuesta inmune secundaria, es decir, para cuando el antígeno invada por segunda vez el organismo. Y se producen también linfocitos B efectores, los cuales se van a convertir en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas se van a encargar de secretar y liberar anticuerpos. Estos anticuerpos deben pasar por un proceso que se denomina maduración de la afinidad. ¿Para qué? Para que tengan una mayor capacidad de neutralizar al antígeno. Bien, entonces, ¿de qué se van a encargar estos anticuerpos? Como mencioné, se encargan de neutralizar, también de opsonizar el antígeno y de producir una lisis de patógenos, Bien, ¿cómo se da esto y a qué me refiero? Bueno, la neutralización, porque lo que hacen estos anticuerpos es unirse a la superficie de estos antígenos, y al unirse evitan que los antígenos ingresen a la célula huésped. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, pues previene que la enfermedad se siga propagando. Ahora, respecto a la opsonización, ¿qué significa esto? Bueno, o por qué se da. Porque, como mencioné, estos anticuerpos se adherían a la superficie del antígeno, y esto no solo provocaba esto no solo evitaba que se una, sino también facilita que un macrófago pueda reconocerlo y lo fagocite. Bien, ahora también estos anticuerpos se van a encargar de activar a las proteínas del complemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando estas se activan? Se van a fragmentar y sus fragmentos se activan a otras, y así se va a dar toda una cascada de activación de estas proteínas. ¿Y qué van a hacer estas proteínas? Bueno, alguna de estas se encarga de, cuando entran en contacto con el mastocito, este mastocito se degranula y de este modo se inicia la inflamación. También hay otras que van a opsonizar al patógeno, es decir, se van a adherir a su superficie para facilitar el reconocimiento por parte del fagocito, del macrófago, y que este macrófago fagocite al antígeno. Y finalmente también va a haber todo un grupo que se va a encargar de formar proteínas de tipo poro en la superficie del antígeno. ¿Para qué? Para liberar agua y liberar ciertas sustancias que este patógeno necesita, y así producir la lisis del patógeno. Bien, ahora, tomando en cuenta todo lo que acabo de decir,
¿Cómo es que se va a dar esta respuesta humoral frente a una infección por SARS-CoV-2? Bueno, el virus evidentemente no va a ingresar a nuestro organismo y va a entrar a nuestra célula, ¿no? Llamémosle célula huésped. Entonces, va a entrar mediante la interacción, ¿no?, de su proteína S o proteína Spike con el receptor de esa célula, que vendría a ser la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces este virus ingresa, se replica, se libera y en algún punto se va a encontrar con las células presentadoras de antígeno. Entonces esta célula presentadora de antígeno va a fagocitar el virus, ¿no? Y como mencioné, dentro de estas teníamos las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, las cuales tomaban un fragmento de este virus, se fusionaban a la membrana y lo presentaban. ¿Para qué? Para que posteriormente un linfocito T helper venga, se una mediante su CD4 a esta proteína mayor del complejo de histocompatibilidad 2 y mediante su receptor pues reconozca, ¿no?, a esta proteína. Entonces, cuando reconozca que esta proteína no es de nosotros, ¿no?, cuando reconozca este antígeno, lo que va a ocurrir es que este linfocito T se va a activar y va a liberar citoquinas, ¿de acuerdo? Estas citoquinas van a estimular al linfocito B a que realice una expansión clonal y como producto de como mencioné, vamos a obtener linfocitos B memoria, que se van a almacenar para una segunda respuesta inmunitaria, y también linfocitos B efectores, que se van a convertir en células plasmáticas, las cuales van a van a formar y secretar receptores específicos de SARS-CoV-2 en forma de inmunoglobulina G, A y M. Ahora bien, de estos tres, el primero en aparecer es la inmunoglobulina M, seguido muy cerca de la inmunoglobulina A, la cual va a llegar a su punto máximo entre la segunda y tercera semana después de iniciarse los síntomas. Bien, ahora, el último en aparecer es la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque este pasó por un proceso de activación, por un proceso de maduración de la afinidad. Bien, ¿para qué? Para que pues tenga una mayor capacidad de neutralizar al antígeno. Bien, y pues como vemos, puede durar años, pero en este caso va a durar meses. Bien, y respecto a la inmunoglobulina E, realmente no existe hasta el momento una evidencia sobre esta expresión de inmunoglobulina E frente a esta infección de SARS-CoV-2. Es por ello que se encuentra en esta gráfica en puntos, ¿no?, en líneas punteadas, ya que es solo algo hipotético. Bien, continuando, vamos con la fisiología de la inmunidad humoral relacionada con las bacterias. Ok, primero, ¿de qué va a depender la respuesta humoral frente a bacterias? Primero va a depender de la estructura de la pared bacteriana. Va a importar mucho que sea gram positiva o gram negativa, ¿no? Porque esto nos va a indicar el grado de resistencia. También va a depender del tipo de bacteria, ya sea extracelular, porque va a tener diferentes tipos de organismos dado la localización de la infección, o intracelular. También va a depender, por último, de los mecanismos por los que van a inducir su patogenicidad, ya sea la liberación de toxinas, entre otros mecanismos que más adelante les voy a explicar. Bien, primero vamos a encontrar, como ya lo dije, dos bacterias, una extracelular y una intracelular. Dentro de la extracelular, dado el lugar respecto al espacio intersticial, la sangre, la linfa, vamos a encontrar todos estos organismos, ya sean los virus, bacterias, protozoos, entre otros. Y dentro de las superficies epiteliales vamos a encontrar a micoplasmas, a lombrices, a la Escherichia coli, a la Candida albicans, al Helicobacter pylori, entre otros, ¿no? La inmunidad frente a bacterias extracelulares van a causar enfermedad por dos mecanismos distintos. El primero vendría a ser la inflamación, que va a provocar la destrucción de los tejidos en el sitio de infección. Y el segundo mecanismo va a ser la producción de toxinas con distintos efectos nocivos. También tenemos a nivel intracelular, ya sea la infección a nivel citoplasmático, vamos a encontrar los virus, a la listeria, entre otros. Acá van a actuar las células natural killer. Y a nivel vesicular vamos a encontrar a las micobacterias, a la listeria, al histoplasma, entre otros. Y el mecanismo de acá va a ser la activación de macrófagos. Algo que quiero aclarar acá es que algunas bacterias van a ser capaces de sobrevivir y replicarse dentro de las células huésped. Por otro lado, como ya le mencioné, las bacterias intracelulares van a inducir la actividad de células natural killer, ya sea directamente o mediante la producción de citoquinas.
específicamente la interleucina 12 o la interleucina 210, derivados de los macrófagos. Bien, continuando, vamos a tomar el ejemplo de la tuberculosis, donde vamos a tener tres tipos de respuestas, una primaria, una secundaria y una progresiva. Respecto a la primaria, esta va a afectar al pulmón y a los ganglios linfáticos, pero se va a contener la infección. Va a haber dos posibilidades. La primera es que el granuloma se va a cicatrizar y la segunda es que el granuloma no se va a cicatrizar. Después vamos a tener una respuesta secundaria. Esta va a afectar al pulmón y va a ser extrapulmonar. Acá no se va a contener la infección. Esto se puede dar por reactivación o reinfección y va a ser una respuesta inmunitaria más rápida y agresiva. Va a producir cavitación y puede afectar a otros órganos. Por último tenemos a la progresiva, donde va a afectar al pulmón y va a ser extrapulmonar, no se va a contener la infección. Se presenta en personas con mayormente que son inmunodeprimidas y en personas con VIH solo el 5% de los casos. Esta va a ser la forma más severa porque va a afectar la pleura, la tráquea, la laringe, se va a diseminar a otros órganos e incluso puede causar la muerte. En síntesis, la tuberculosis va a entrar en contacto con los macrófagos tisulares en el tejido pulmonar. Después la bacteria se va a reproducir dentro del macrófago y luego se va a formar la liberación de quimiosinas y que se va a comenzar a formar el granuloma de una contención llamada granuloma, que va a estar formado por células gigantes, macrófagos, células plasmáticas, linfocitos y fibroblastos. En la parte central va a aparecer una zona de necrosis gaseosa. Esto va a ser porque se va a parecer a un queso. Para terminar, les presentamos nuestra bibliografía. Muchas gracias por prestar atención.